buen día para padres de familia, estudiantes y profesores de Bogotá. Un agradecimiento a todo el equipo del Instituto para la Investigación Educativa y el Desarrollo Pedagógico que hace posible este escenario de diálogo, de encuentro y de reflexión, de aprendizaje y de posibilitar el acto educativo. Mi nombre es Jorge Enrique Blanco García, soy profesor del distrito y para mí es un gusto y un placer compartir con ustedes unas ideas y unas reflexiones alrededor de un tema tan bonito como el que les quiero presentar a continuación, que propone y plantea un ejercicio interdisciplinar entre la filosofía, las ciencias sociales, la dimensión estética, el arte, la ética, al interior de la escuela. Lo he titulado La ficción de la verdad, historia y violencia en Colombia, y tendría como propósito precisamente indagar por esa relación íntima que existe entre la ficción y la verdad. Es decir, habría un rastro de ficción en todo lo verdadero y un rastro de verdad en todo lo ficcional. La ficción y la verdad se combinan hasta llegar a un momento en donde sus fronteras se diluyen y desaparecen. En donde podemos ver esa relación en la historia. En la historia y particularmente en la historia de Colombia y particularmente en la historia de la violencia en Colombia. Es decir, en ese relato histórico que nos ha contado cómo ha sido la historia de nuestro país, donde se nos cuenta que ha sido narrada y atravesada por hechos de violencia, vamos a encontrar una simultaneidad, una relación entre la verdad y la ficción que va a otorgar un sentido para el presente. Lo he dividido en 4 capítulos. El primer capítulo es el péndulo que se mueve entre la ficción y la verdad. Indagaremos precisamente cuál es ese péndulo que permite que la ficción y la verdad entren en contacto. El segundo capítulo lo he llamado La existencia se percibe en el lenguaje. El tercer capítulo lo he llamado La ficción histórica y el problema de la violencia en Colombia. Aquí entraremos ya en materia un poco más concreta. Indagaremos qué es ficción histórica y cómo esa ficción histórica, que aparentemente puede parecer una contradicción, es decir, algo histórico que nos cuenta la verdad, cómo puede ser una ficción, ¿verdad? Y cómo esa ficción histórica se preocupa por la violencia en Colombia, por contarla. Y en la última parte, pues lanzaría una serie de reflexiones y de preguntas a partir de lo que sería comprender la historia colombiana hoy, entendiendo nuestros múltiples conflictos, nuestras múltiples violencias, pero también esa necesidad también histórica de construir la paz y de construir formas de relacionamiento distinto para gestionar nuestros conflictos y nuestras diferencias. Entonces espero que sea del agrado de todos lo que contemos en los próximos minutos y acompáñenme. Muchas gracias. Muy buenos días de nuevo. Comenzamos entonces la socialización de los temas previstos en la parte introductoria. El primero dijimos que se llama el péndulo que se mueve entre la ficción y la verdad. Bien, empecemos con las definiciones más sencillas. ¿Qué es la verdad? ¿Sí? ¿O qué significa la verdad? En su comprensión más clásica, la verdad va a ser la correspondencia entre la proposición con la evidencia en la realidad de que eso es así. Es decir, la verdad va a ser la coherencia entre lo dicho y lo acontecido en el mundo exterior. Si yo digo, está lloviendo, y abro la ventana y efectivamente está lloviendo, pues voy a decir que la afirmación es verdadera, ¿sí? Que estoy afirmando la verdad. La verdad es una afirmación que se sostiene en la evidencia de lo real. Si lo dicho, si la proposición no se ajusta a la realidad o al mundo exterior, vamos a decir que estamos en el campo de la mentira o en la dimensión de la falsedad. Bien, esa es, digamos, la verdad en su concepción más elemental. Una correspondencia entre la proposición y lo acontecido. La ficción, por su parte, pues es un concepto radicalmente distinto. La ficción ya no entra, no le interesa a la ficción la correspondencia entre la proposición y lo real. No le interesa a la ficción esa relación. La ficción no entraría entonces en la relación con la realidad, sino la ficción entraría en la dimensión con la posibilidad. La construcción de imágenes posibles, de mundos deseables, de futuros que
que no se pueden comprobar empíricamente y de escenarios que carecen de toda validación empírica, va a ser la ficción. La ficción va a estar en el mundo de la imaginación y de la invención. Bien, con esa doble conceptualización, entonces respondámonos a nosotros cuál es el péndulo que tiene a la verdad y a la ficción como escenarios que se combinan, que se tocan, que se miran entre sí, que danzan y se diluyen en algunos lugares, ¿verdad? Vamos a decir que ese péndulo es la razón. Es decir, tanto las proposiciones de la verdad como las proposiciones de la ficción son posibles que existan gracias al uso de la razón. La profesora María Teresa López va a decirlo de esa forma, ¿no? Los diferentes usos del logos hacen posible la creación de mundos que pueden ser comprobados como verdaderos en el mundo de la realidad, en el campo de la realidad, y de mundos que pueden ser catalogados como posibles, como imaginarios, como inventados en el campo de la ficción. De un lado tendríamos entonces, digamos, la ciencia, y de otro tendríamos el arte y la literatura. ¿Sí? En el campo de la ficción estaría el arte, el mundo de la estética, la creación literaria, etc. Y en el campo de la verdad estaría la ciencia, la comprobación, el método riguroso de la ciencia para garantizar que sus descubrimientos o sus proposiciones pueden ser elaboradas, elevadas a la categoría de leyes. ¿Bien? Y esa razón tiene una forma de expresión muy particular. ¿Cómo se expresa entonces la razón tanto de la verdad como de la ficción? En el lenguaje. El lenguaje es el camino, es la ruta, es el vehículo para decir la verdad o para decir la ficción. Para comprobar que el enunciado es coherente con el mundo exterior o para posibilitar la construcción de imágenes de mundos y escenarios posibles. Ambos lugares de la razón son posibles a partir del uso del lenguaje. De ahí que nosotros podamos empezar a indagar por el lugar de la verdad. Y esto es muy interesante porque entramos en un escenario, digamos, ético y político. Si entendemos que la verdad es producto de la razón y que la verdad se expresa a través del lenguaje, vamos a entrar nosotros a hablar de que la verdad se construye lingüísticamente. La verdad se construye por medio de palabras, por medio de lenguajes. Y en ese sentido la verdad no escapa a estar atravesada por relaciones de poder o por relaciones de ideología. El que dice la verdad no solamente está diciendo una gran verdad, está diciendo su verdad. Y su verdad responde a categorías ideológicas, categorías religiosas, categorías culturales. La verdad asume, por lo tanto, una visión de perspectiva, dependiendo de dónde se mide, dependiendo de quién habla, dependiendo de qué se quiera defender y de qué posición tenga en la sociedad, pues va a proponer una verdad. De hecho, digamos, es muy común el dicho de que la verdad le pertenece a los ganadores, porque realmente históricamente la verdad ha funcionado de esa forma. La verdad es una potestad, es un trofeo que los ganadores de las batallas, que los ganadores de los proyectos históricos, que los ganadores de las luchas religiosas construyen para favorecerse a sí mismos. La verdad es un arma ideológica en este caso. De ahí que se hable de una verdad oficial, ¿sí? Que es la que proponen los ganadores, que es la que proponen los vencedores en las guerras, en las batallas, ¿verdad? Pero también se da el escenario de la existencia de otras verdades, unas verdades periféricas, unas verdades perdedoras, unas verdades disidentes, ¿sí? Una verdad que se quiere vender como la única verdad, que está en constante disputa con otras verdades. En el caso colombiano la situación, digamos, es clara con lo que sucede frente a la clase política gobernante y la construcción de verdad que ellos han elaborado de un Estado legítimo, de un Estado democrático, ¿sí? De una participación ciudadana, en donde la verdad construida por la élite política pues va a garantizar que lo hecho hasta el momento está bien, porque la verdad legitima un presente.
La verdad de la historia legitima un presente. Pero también encontramos otras verdades, la verdad del indígena, la verdad de la mujer, la verdad del campesino, la verdad de las comunidades afrodescendientes, que son verdades que compiten y que denuncian mecanismos de explotación y que denuncian mecanismos de exclusión, mecanismos de silenciamiento y mecanismos de violencia. Bien, si la verdad es un arma ideológica, entramos nosotros a preguntarnos entonces por la historia. Si la historia nos cuenta los hechos del pasado tal como fueron, es decir, si la historia nos cuenta la verdad, pero si asumimos que la verdad es un escenario de disputa ideológica, de lucha por darle sentido al presente, vamos nosotros a entender que posiblemente en esa historia que nosotros pensamos que es única, monolítica y perfecta, pues se van a esconder rastros de ideología, rastros de intereses, rastros de imágenes construidas para favorecer a tal o a cual proyecto social. Esos rastros y esas imágenes van a ser rastros ficcionales, porque el historiador no solamente cuenta la verdad de lo sucedido, sino que el historiador crea la verdad a través del lenguaje. Y esto es algo muy bonito. Si la verdad de la historia se cuenta a través del lenguaje, cuando el historiador escribe la historia, no solamente la está trayendo de nuevo, sino que la está creando. Crea la historia, utiliza las palabras que él cree que son las adecuadas. Esto se va a llamar el giro lingüístico en la historia a partir de los años 60, 70, con la crisis del estructuralismo, con la llegada también, digamos, de los escenarios postmodernos, pues un grupo de historiadores franceses, europeos, la mayoría de ellos, van a indagar por ese giro lingüístico en la historia, a decir que si la historia es un discurso atravesado por el lenguaje, no podemos pensar que es un reflejo exacto de lo que pasó en el pasado, sino que es una creación lingüística de aquello que pasó. Y el historiador entonces entra a convertirse en un creador de historia, a un inventor del pasado. La historia asume desde este punto de vista un mecanismo que inventa el pasado. Hayden White, Frank Arke Smith, Jacques Le Goff, Carlo Ginzburg, historiadores que hacen parte de este giro lingüístico y que empiezan a dudar de esa veracidad de la historia. No quiere decir que la historia no merezca ser escuchada o que sea falsa, no. Lo que ellos van a hacer, lo que van a llamar la atención es a reconocer que al estar atravesada por el lenguaje, es una creación siempre contaminada y atravesada por múltiples factores que no pueden darse únicamente como un reflejo del pasado, ¿sí? Crear la historia, crear el pasado, no contar tal como fue, empezando porque es imposible contar el pasado tal como fue. Necesariamente al ser una construcción lingüística, pues asume una particularidad creativa, imaginativa, una composición lingüística que conforma textos coherentes sobre el pasado, pero que están mediadas por la subjetividad del historiador. La cultura, la religión, el interés económico, la posición de clase, la posición de raza, la posición económica, va a generar que la historia se cuente de tal manera como el historiador la ve. Esto es algo muy interesante y algo muy importante para comprenderla. ¿Quién cuenta la historia? ¿Desde dónde la cuenta? ¿A qué intereses responde el historiador? ¿Sí? ¿Y qué presente quería legitimar? Son las preguntas que debemos hacernos al momento de leer un texto histórico. Pasamos al capítulo 2 entonces, que es la existencia se percibe en el lenguaje, muy de la mano de lo que hablamos anteriormente, ubicando el lenguaje como el vehículo, como el hogar de la verdad, la ficción y por lo tanto de la historia, y reconociendo que el relato histórico
tiene rostros de ficción, tiene inevitablemente huellas ficcionales, en tanto que está mediada por los intereses y la capacidad creativa del historiador. Por lo tanto, no puede ser concebido como un relato perfecto que refleje detalladamente y transparentemente aquel pasado, ¿sí? Esa es, digamos, la gran propiedad del lenguaje. Ahora, el lenguaje mismo no solamente es el vehículo de expresión de la historia, la ficción y la verdad, sino que también es la garantía de la existencia humana. Y precisamente entramos en el mundo de la filosofía. Un filósofo alemán, Martin Heidegger, va a desarrollar muy bien este tema en un texto que se llama Ser y Tiempo, publicado en 1927, un filósofo muy importante, pero también muy polémico, del cual no vamos a entrar a hablar en este momento, pero que sí vale la pena referenciar y estudiar a aquellos que les interese el tema del tiempo, el pasado y el lenguaje. Para Heidegger, el ser humano es posibilidad. Para Heidegger, los seres humanos somos proyecto, somos un proyecto en construcción, somos un proyecto que se hace a sí mismo, ¿sí? Esto lo va a recoger después muy bien Foucault con la estética de la existencia, y es que nosotros, al ser posibilidad, siempre estamos abiertos a un mundo, y la forma en la que nos relacionamos con el mundo está determinada por las decisiones del sujeto, del Dasein, que va a llamar Heidegger, ¿no? El sujeto es existencia. Y para Heidegger, la forma, la manera, digamos, más honesta de existir es a partir del lenguaje. Es decir, desplegamos nuestra existencia cuando nos relacionamos con el lenguaje, o más bien, cuando nos relacionamos con el mundo y con las demás personas a partir del lenguaje. Esto es algo muy bonito, porque precisamente al ser nosotros un proyecto abierto, nos damos cuenta que el lenguaje garantiza nuestra permanencia en el mundo, ¿bien? Y entonces el mundo del arte cobra una importancia tremenda, porque el lenguaje artístico es un lenguaje que perdura y se concibe como un producto cultural que recoge y sensibiliza y genera lazos afectivos con todas las personas de su tiempo. Un poeta, un pintor, un escritor, un escultor, un arquitecto, ¿sí? Y ahí también podemos incluir al historiador. Cuando se escribe la historia, no solamente se está contando un relato del pasado. En ese texto histórico está desplegada la existencia del mismo autor. O cuando cualquiera de nosotros escribimos una carta, escribimos una reflexión personal, una nota sobre lo que nos pasó, cuando hacemos ejercicios escritos como un ensayo, o escribimos una opinión personal que nos piden, no solamente estamos respondiendo una pregunta para otros, que también lo estamos haciendo, sino que al tiempo estamos expresando nuestra existencia, ¿sí? Aquel que escribe, aquel que pinta, aquel que canta, aquel que crea lenguaje, porque en todos estos escenarios que acabo de nombrar lo transversal es el lenguaje. Siempre estamos hablando de nuestra existencia. Nuestra existencia está marcada entonces por el lenguaje. Esto tiene una relación muy importante para hablar del tema de la violencia, porque precisamente uno de los orígenes de la violencia es el despojo que se hace desde unos sujetos hacia otros, despojándolos del lenguaje. La lucha por la palabra, la lucha por ser tenidos en cuenta, es tal vez una de las grandes raíces de la violencia en la historia de la humanidad, y particularmente en la historia colombiana, porque somos un país construido sobre múltiples procesos de exclusión. Es decir, al campesino no solamente se le excluyó de la tierra, ni se le excluyó de la participación política, al indígena, al afrodescendiente, a la mujer o al campesino, sino que también fueron excluidos del uso de la palabra, de contar su historia y de contar sus verdades,
¿Ven lo interesante y lo bonito del asunto? Por eso el problema asume un color filosófico muy bonito, porque entendemos que eso no solamente es hablar, ni nombrar con palabras lo que pasa, sino que cuando alguien afirma su verdad, está construyendo un pasado, está afirmando un presente y está solicitando ser tenido en cuenta. Un ejemplo muy típico y muy cotidiano puede ser en el salón de clase, ¿no? Si un estudiante levanta la mano y el maestro no le pone atención, si no le da la palabra, si no le permite el uso del lenguaje, ¿cómo se sentirá el estudiante? El estudiante se va a sentir ultrajado, violentado, de una forma simbólica muy brutal y tal vez más fuerte que mediante el uso de un golpe, ¿verdad? Hasta que puede llegar el momento que ese estudiante se levante, se rebele contra el maestro y le solicite ser tenido en cuenta. Profesor, deme la palabra. ¿Sí? O lo vemos en los abusos de los estados, ¿no? Cuando un estado abusa de sus ciudadanos y los ciudadanos se cansan, no están solicitando dinero, ni poder, ni acceso a los recursos, que también, porque el tema material influye, sino ante todo están solicitando ser escuchados y ser tenidos en cuenta. El tercer capítulo, entonces, ya entrando en el tema, digamos, que nos compete a nivel de un análisis concreto, es la ficción histórica y el problema de la violencia en Colombia. Ya vimos que es ficción, ya vimos la relación de la ficción con la historia, ¿sí? Contada como verdad. Y vuelvo a hacer la misma claridad, no se trata de desechar la historia, de decir que la historia nos cuenta mentiras, sino más bien de aceptar que en ese relato histórico hay múltiples aspectos ideológicos, culturales, religiosos, subjetivos, que no nos permiten entender que es un relato totalmente fiable y un reflejo transparente del pasado. Y por otro lado, a partir del reconocimiento de que la historia, al ser un producto escrito, pues es un producto creativo, es un producto en donde un producto de la cultura, en donde el historiador crea el pasado. No es algo negativo, al contrario, es algo muy bonito, la creación constante y perpetua del pasado. En ese sentido, entonces, ¿qué es la ficción histórica? La ficción histórica va a ser una obra de arte que, a partir del estudio de la historia, de esa narrativa histórica que de antemano ya sabemos que no es totalmente verdadera, a partir de esa narrativa histórica se construye una ficción, ¿sí? El ejemplo más acabado de esto es la novela histórica, aquellas novelas que en su trama, en su escenario narrativo, nos están contando hechos, situaciones y momentos del pasado, ¿sí? El escritor de novela histórica es ante todo un amante del pasado, un investigador del archivo histórico. No se puede construir una novela histórica que no tenga como referente un proceso de investigación, pero no subordina la literatura o la creación literaria a la historia. Es decir, no se coloca por encima la historia sobre la literatura, ni se coloca la literatura sobre la historia. Se intenta hacer una ficción histórica y navegar en el océano de la creación literaria. Una novela muy conocida y muy bonita va a ser Memorias de Adriano, de Marguerite Yourcenar, pero entendemos que aquí en Colombia ha habido un campo de novela histórica y de ficción histórica muy fértil en los últimos años. Por ejemplo, William Ospina, con la trilogía de la conquista, en Úrsula, el país de la canela y la serpiente con ojos, ¿no? En donde un novelista como William Ospina, que nos cuenta historias de ficción, es catalogado como uno de los nuevos cronistas de Indias, ¿sí? Es decir, vuelve y desempolva la conquista, el proceso de invasión de la corona española, el imperio español, y todo lo que ello conlleva a través de la literatura, ¿sí? El mismo Gabriel García Márquez
en donde novelas como Cien años de soledad tienen una propiedad de aprecio por la historia invaluable, por lo menos en lo que se refiere a un aspecto clave como la narración de la masacre de las bananeras, por ejemplo, ¿verdad? La ficción histórica en Colombia no solamente se asume como un lugar para volver a traer temas del pasado, sino que las novelas históricas se preguntan por el presente, se preguntan por el presente, se preguntan por esos vacíos y esos espacios negros que hay en nuestro pasado. Y por eso van otra vez al archivo histórico, construyen la ficción histórica en un presente. Y asimismo, la ficción histórica en Colombia ha tenido un tema recurrente que es la cuestión de la violencia. De tal manera que lo que a mí me interesa, digamos que uno de los propósitos centrales acá, es que podamos comprender esa ficción histórica, esa novela histórica, como un relato que cuenta también verdades y que al contar verdades puede ser estudiada. Puede ser estudiada desde las ciencias sociales o desde la filosofía en el aula de clase para lograr niveles y formas de comprensión tal vez más interesantes, tal vez más emotivas y tal vez más entretenidas que si nos limitamos únicamente a leer el texto histórico, ¿verdad? En ese sentido, quiero dar un ejemplo, vamos a dar dos ejemplos únicamente. Tenemos una novela publicada en el año 2007 que se llama Tanta sangre vista, escrita por Rafael Baena. Rafael Baena va a nacer en 1956, va a fallecer en el año 2015, nacido en Sincelejo, desde muy joven, vino a la ciudad de Bogotá, se construyó profesionalmente en el mundo del periodismo y como la gran mayoría de periodistas en Colombia, siempre tuvo aprecio por el deseo de escribir. La ficción histórica de Tanta sangre vista se ubica narrativamente en el siglo XIX colombiano, es decir, es una novela histórica que se va a referir sobre la historia colombiana sucedida en el siglo XIX. ¿Qué dice el relato histórico del siglo XIX colombiano? Se dice que es el siglo de construcción de la República. Es decir, durante todo el siglo XIX estuvimos en un proceso de formación republicana. Este es un proceso que comparten todos los países de América Latina, porque todos los países de América Latina en las dos primeras décadas del siglo XIX se independizan de España, ¿sí? En el caso concreto nuestro, pues tenemos un proceso de independencia que va a empezar el 20 de julio de 1810 con el Florero de Llorente en Bogotá, hasta la batalla de Boyacá, el 7 de agosto de 1819. Esos 9 años en donde se da la patria boba, en donde se da la reconquista del pacificador Pablo Morillo, enviado desde España, hasta la campaña libertadora de Simón Bolívar, va a ser todo el proceso de independencia, ¿no? Después de ese proceso de independencia de 1819 a 1830, Colombia entra en un proceso de unificación regional llamado la Gran Colombia. Recuerden ustedes que Venezuela, la capitanía de Venezuela, la Nueva Granada, Colombia, y la provincia de Quito van a configurar una sola nación, ¿sí? El Congreso de Angostura de 1819 va a proclamar la Constitución de la Gran Colombia. Bolívar va a ser el presidente, pero ese proyecto de unificación solamente va a durar de 1819 hasta 1830. Y este proceso de unificación no fue un proceso pacífico, sino fue lleno de tensiones. Recuerden ustedes que aquí en el centro de Bogotá le hacen un atentado a Bolívar, se descubre que fue Santander el conspirador. Bolívar perdona a Santander, pero también los venezolanos al mando de José Antonio Páez empiezan a hacer efervescencia con el deseo de independizarse de la Gran Colombia, y todo esto da echa por el suelo el proyecto de la Gran Colombia, hasta que en 1830 cada país empieza su vida por separado, y Bolívar va a morir en este mismo año, ¿no? De 1830 a 1886, perdón, a 1899, Colombia va a tener 52 guerras regionales, va a tener 9 grandes guerras civiles y va a tener 10 constituciones. Es decir, el siglo XIX colombiano es un siglo muy turbulento, marcado por la guerra, marcado por la inestabilidad política.
Este mismo siglo va a ser el siglo de los partidos políticos. De 1840 a 1850 se van a fundar los dos partidos tradicionales, el Partido Liberal y el Partido Conservador, y esos partidos liberales van a construir, a configurar una élite política, una clase política dominante, ¿sí? Que dicen muchos historiadores y analistas que es la misma que nos gobierna hasta el día de hoy, ¿no? Familias con apellidos, con tierra, con poder económico, que a mediados del siglo XIX configuraron los dos grandes partidos. Esos dos grandes partidos van a ser los arquitectos de la guerra, van a construir la guerra, la van a construir con sus palabras, la van a construir con sus intereses, pero ellos no la van a pelear. Como en todas las guerras, los que pelean y los que luchan y los que entregan su vida van a ser los campesinos, van a ser los indígenas, van a ser los afrodescendientes. Ellos son los que se encuentran en el campo de batalla. Tanta sangre vista nos habla de esas guerras. Tanta sangre vista cuenta la historia del mayor liberal Enrique Arce, un personaje protagonista de la historia, que se enamora de una conservadora, o más bien de una sobrina de un caudillo conservador, que es Camila de Almagro, y con esa historia de amor Rafael Baena empieza a tejer una trama que relaciona el deseo por buscar a la mujer amada mediado por un escenario lleno de guerra, ¿no? El mayor Enrique Arce es un mayor desencantado de la guerra, y en esta novela vamos a encontrar preguntas que se hace un guerrero sobre la insatisfacción que es pelear guerras que no le corresponden, porque son guerras que están defendiendo intereses que no lo favorecen, que no lo van no le van a cambiar su modo de vida ni le van a generar bienestar alguno. Aquí lo que se pone de manifiesto es que las guerras del siglo XIX fueron guerras construidas por la élite política colombiana, que tenía como principal fin apoderarse del mando político del país, instaurar su proyecto político, fuera el proyecto político conservador, fuera el proyecto político liberal, pero dejando a la gran masa de población al margen y separada de esos logros de cada proyecto social, ¿sí? Esto va a tener una gran explosión finalizando el siglo XIX con la Guerra de los 1000 días, que empieza en 1899 y termina en 1902, entre los dos grandes partidos políticos, ¿sí? Miles de personas muertas. En 1912 termina la guerra y en 1903 Colombia pierde Panamá, ayudada también por el intervencionismo norteamericano. Esta ficción histórica nos permite acercarnos a la historia colombiana desde la literatura, con la pregunta de lo que pasó en el siglo XIX y lo que significa una guerra para aquellos que entregan sus vidas. La segunda novela, el segundo ejemplo que traigo para hablarles a ustedes es El crimen del siglo. El crimen del siglo fue escrita por Miguel Torres, el bogotano Miguel Torres. Miguel Torres es dramaturgo, director y actor de teatro. Una de las obras más emblemáticas del teatro colombiano es La Siempre Viva, que es un homenaje a las víctimas desaparecidas de la toma del Palacio de Justicia, y es una crítica feroz al Estado colombiano, que durante la retoma del Palacio de Justicia asesinó y desapareció a decenas de personas que hasta el día de hoy están sin saberse su paradero. Esta novela se llama El crimen del siglo, y Gaitán ya no se queda en el siglo, Miguel Torres no se queda en el siglo XIX. El crimen del siglo va a hablar del asesinato de Jorge Eliezer Gaitán el 9 de abril de 1948, cuando a la 1:05 de la tarde Gaitán salía de su oficina y fue avaliado por la espalda a manos de Juan Roa Sierra. Juan Roa Sierra va a ser identificado como el autor material del magnicidio. Él va a ser linchado, asesinado, y va a ser arrastrado hasta la Plaza de Bolívar, y en esta novela se cuenta esto. ¿Qué tiene de interesante esta novela? Y es que el protagonista de la historia es el asesino, es decir, es una historia contada desde la perspectiva, desde el punto de vista de Juan Roa Sierra, el antihéroe, podríamos decir nosotros. La fotografía que ustedes ven en la portada es Juan Roa Sierra, un actor que protagonizó la película
porque el arte en todas sus vertientes tiene adaptaciones y tiene interpretaciones múltiples. Entonces una novela puede ser llevada al cine o al teatro, una canción puede ser llevada a la literatura, una obra de arte, un cuadro, puede inspirar una serie de televisión, y esto pasó con El crimen del siglo. La película se llama Robo y la encuentran ustedes por YouTube, y cuenta la historia del asesinato de Gaitán desde la perspectiva del asesino. Una de las principales características del lenguaje literario y de la ficción histórica es que nos cuenta una historia que siempre se ubica como una crítica a la historia oficial, que desconfía de ese relato histórico que nos ha dicho que todo está bien, que somos una nación democrática, una nación civilizada, una nación participativa y con una construcción ciudadana honorable, ¿verdad? Aquí en la primera novela se narra de qué forma las guerras son un instrumento de poder y cómo la guerra es una forma de legitimar una élite política que durante casi 200 años se ha perpetuado en el dominio de las instituciones y del poder económico en Colombia. Esta novela tiene un detalle muy bonito. Noten ustedes la fotografía de la portada. La fotografía de la portada son 8 o 7 generales liberales de Santander durante la época de la Guerra de los 1000 días. ¿Qué tiene interesante esta foto? Que uno de los 8 generales es el abuelo de Rafael Baena. Entonces aquí podemos encontrar nosotros una triple complicidad. En primer lugar, el deseo de Rafael Baena por indagar por la historia de Colombia, en tanto la novela se construye a partir de una revisión histórica. En esta novela no hay lugares reales. La capital del país se llama San Pedro del Cerro, que nosotros podemos equiparar con Bogotá. Pero aunque no hayan nombres reales, la construcción de los personajes y la construcción de la trama tiene el uso de los archivos literarios, de los archivos históricos. El segundo aspecto es el deseo del autor por investigar el pasado. Y es que Baena fue un periodista que cubrió el conflicto armado en Colombia, entrevistó a los jefes guerrilleros, a los jefes paramilitares y a los generales del ejército, y entonces configuró toda su carrera profesional preocupado por la actualidad nacional, y eso, digamos, queda marcado en esta novela. Por otro lado, Miguel Torres va a hacer algo muy bonito en esta novela, y es que para Miguel Torres, y no solamente para él, él va a hablar en nombre de muchos, el asesinato de Gaitán es un magnicidio que queda en la impunidad. Pensar que Juan Roa Sierra actuó solo es hoy uno de los grandes misterios de la historia nacional. Pensar que Juan Roa Sierra mató a Jorge Eliezer Gaitán por voluntad propia y sin responder a intereses extraños o intereses ocultos, pues es una de las grandes dudas y una de las grandes desconfianzas en el sistema judicial y político colombiano. La literatura nos acerca a un tipo de historia que desconfía, que sospecha, pero que asimismo nos abre puertas y nos abre nuevos horizontes para pensar nosotros nuestro presente. En el relato histórico, el asesinato de Gaitán de 1948 va a inaugurar entonces una ola sin precedentes de violencia en la historia de Colombia, ¿sí? El magnicidio de Jorge Eliezer Gaitán va a ser ubicado como aquel acontecimiento que rompe en dos la historia de Colombia, que posteriormente va a dar origen a las guerrillas, a las insurgencias armadas que van a confrontar al Estado colombiano en un conflicto armado, un conflicto con raíces sociales de carácter armado que va a tener más de 60 años de duración y que hasta hoy continúa, que con el proceso de paz de La Habana se dio una oportunidad para empezar un camino de construcción de memoria y de construcción de historia, donde se gestionaron los conflictos distintos a partir de las reformas necesarias a nivel económico, social, cultural, político, pero que lo que ha pasado en los últimos 2 años nos desilusiona un poco frente a temas como el incremento de la producción de cocaína en Colombia, el asesinato sistemático de los líderes sociales que todavía hasta hoy siguen
sucediendo en el país. Ya para terminar, el capítulo cuarto, entonces, pensar y comprender la historia de Colombia hasta hoy. ¿Qué podemos decir? En primer lugar, que la ficción histórica en Colombia sigue más viva que nunca y que se siguen escribiendo novelas y que se preguntan por ese pasado nacional que vuelve y nos persigue, teniendo en cuenta los conflictos y las relaciones de violencia que todavía hoy atraviesan a la sociedad colombiana. Entonces, es una invitación para que pensemos la literatura, y en este caso la novela, como una forma válida y necesaria para comprender el pasado colombiano y darle sentido a nuestro presente. Rafael Baena y Miguel Torres, que son los dos autores de las novelas que traje como ejemplo, publican sus novelas en el siglo XXI, son novelas de hace 15, 20 años, y con ellos se ubican otros autores, ¿no? Piedad Bonet, Laura Restrepo, Juan Gabriel Vázquez, Pablo Montoya, William Ospina, y todos ellos van a tener a la sociedad colombiana como su laboratorio de análisis literario. No son libros que únicamente se hagan para entretener o para pasar el tiempo o para leer buena literatura, que son todo esto anterior, sino que son libros también que permiten preguntarnos por lo que somos como colombianos. Y ahí vuelve la pregunta de la existencia y el lenguaje, ¿no? Porque ellos escriben estos libros para resolver preguntas a partir de la creación de más interrogantes, ¿sí? No se busca defender a nadie, no se busca acusar a nadie, sino se busca crear un ambiente de crítica, de una crítica que nos hace mucha falta a la hora de indagar por lo que somos hoy y por lo que podemos ser más adelante, en el futuro. ¿Qué sucede acá con el problema de la verdad? La verdad tampoco puede quedar como un lugar relativo perdido y una pelota que se botan todos. No. La literatura y el lenguaje literario de la ficción histórica le van a apostar por una verdad que defiende la vida de aquellos que han sido excluidos. Por eso aquí también vemos un compromiso ético y un compromiso político, en tanto la novela histórica va siempre a promover una crítica al poder, una crítica a los poderosos, una crítica a aquellos que dominan y condicionan la vida de las personas. Si nos preguntamos cuál es el lugar de la verdad en la ficción histórica, va a ser la afirmación de la vida y el papel de las víctimas, o de los silenciados, o de los desterrados, o de los torturados y desplazados. Es decir, las novelas históricas, en su mayor generalidad, nos van a contar otro tipo de historia que se va a confrontar con la historia establecida. Y esto, digamos, lo hace un lugar hermosísimo para poder comprender el pasado. Uno de los propósitos, para reafianzar lo dicho anteriormente, es poder echar mano de la literatura para enseñar historia y para enseñar filosofía a partir de una contextualización concreta que es lo que conocemos nosotros como Colombia, ¿no? Creo yo que vamos a encontrar una narración del pasado que va a generar y que puede generar, que tiene la potencia de generar actitudes más críticas para nuestros estudiantes. Y a nuestros estudiantes les digo que no pierdan la oportunidad de poder acercarse a la historia del país a partir de la literatura. Termino diciendo que no solamente la literatura escrita por medio de la novela tiene estas propiedades anteriormente comentadas, sino que también en el cine lo encontramos. Películas como Apocalipsur, películas como Todos tus muertos, películas como La estrategia del caracol, Golpe de estadio, y más recientemente El abrazo de la serpiente, películas como Monos, Matar a Jesús. Es decir, no solamente necesitamos leer novelas para hacerlo, porque el cine colombiano también nos da otras pistas. Y en esa creación cinematográfica de inventar el pasado, por lo menos
en películas como La Siempre Viva, por ejemplo, o en películas como Roa, hablando de Miguel Torres, pues vamos a encontrar nosotros también la creación de verdad, la pregunta por lo que hemos sido y el despliegue de una existencia que tal vez no es una existencia individual, sino que es siempre una existencia colectiva. Hoy, en tiempos en donde se hace necesario construir formas de reconciliación, en donde se está haciendo un gran debate en torno a lo que es nuestra memoria histórica, eh, y en donde necesitamos construir ciudadanía crítica. Entonces esa es la invitación y espero que podamos seguir charlando al respecto. Muchas gracias.